Vamos a comenzar inmediatamente con el tema. El tema es hacia una doctrina comprensiva de las Sagradas Escrituras. Ese es el tema. Muchas veces usted llega y dice, voy a leer la palabra de Dios. Y usted la lee y dice, no comprendo lo que dice ahí. No sé a qué se refiere ese tema. Por lo tanto, se siente usted aburrido, se siente incómodo y se siente molesto. Porque la palabra de Dios está tan cargada de tantas figuras literarias que usted no lo comprende. Pero hoy nosotros, que somos la congregación Roca Firme, que adoramos al Dios viviente, amoroso y verdadero, estamos aquí en Carvajal, Estado Trujillo, Venezuela, y que hablamos la palabra de Dios para muchas personas, donde usted se siente gozoso y contento de estar aquí, gozoso y contenta de estar aquí, yo quiero darle algunas claves importantes para que usted lea la palabra del Señor. Sí, la lea. Yo sé que a partir de hoy su mente va a cambiar, su corazón va a cambiar, su forma de leer va a cambiar. ¿Por qué razón va a cambiar? Porque usted va a tener más sentido de su existencia, más sentido de la palabra de Dios. Voy a empezar con un ejemplo bastante sencillo y en un hecho comparativo. Muchas personas de la ciudad van a las montañas a explorar, lo llaman exploradores. Pero de esos exploradores son muchos los que se han perdido y han perdido su vida porque no saben el camino por donde regresar. Han entrado. Nosotros nos hemos encontrado muchas personas de esas que han muerto, especialmente en el estado de Mérida y parte del estado de Trujillo y en las montañas de Barinas. El no saber regresar altamente ni ver la luz, eso perjudica. Y a pesar de que llevan brújulas, a veces llevan guías, a veces llevan otros elementos y sin embargo se pierden. Amados hermanos y hermanas, si usted va a la ciudad de Caracas, o va al Perú, o va a Bogotá, resulta que para poder conocer esas ciudades, tiene que salir usted y ir determinando calle por calle, avenida por avenida, urbanización por urbanización, y movilizarse, porque si no se moviliza, usted nunca va a conocer. Tiene que ir determinando, y a veces se pasan por 2 o 3 lugares a la vez y no se conoce. No se tiene conocimiento. Y si va a alguna de las urbanizaciones de las ciudades grandes de Estados Unidos, donde realmente todas las casas están pintadas del mismo color, si es blanco son todas blancas, donde se le exige a todos que tengan el mismo tipo de jardinería y las mismas situaciones, la cosa se le hace aún mucho más complicada para poder lograr identificar. Asimismo, mi amado hermano, es la presencia y la palabra del Señor. Esta palabra de Dios, usted la puede encontrar en muchos hogares, en muchos lugares, en las salas, en otros espacios, en un pulpitillo así como este. Casualmente este pulpitillo no lo regalaron porque estaba en una casa y dijeron, no, llévenselo. Bueno, ahí estaba la palabra del Señor.
Y a veces le cae lanita, humito y todo lo demás. Y dice, eso no, esa es la palabra del Señor. Y tienen la Biblia abierta en algunos de los salmos, especialmente en el Salmo 91. Bueno, y no hay comprensión de la palabra del Señor. Es que comprender no es fácil. Si no es fácil comprender la relación entre los esposos, si no es fácil comprender la relación entre alumno y docente, entre patrón y obrero, imagínense lo que es difícil comprender esta palabra. Entonces, ¿cómo comenzar o de qué manera podemos nosotros ampliar esta escritura o comenzarla a estudiar? Amado, la escritura no fue escrita para nosotros. El lenguaje que se maneja aquí no fue para nosotros. Fue especialmente para el pueblo de Israel. Los israelitas no hablan como hablamos nosotros. No tienen la misma cantidad de letras que tenemos nosotros. Ellos tan solo tienen, ellos no tienen ni vocales. Nosotros tenemos vocales. Ellos no. Entonces, qué complicado es. Pero aún con todo eso, mi amado hermano, yo quiero darle algunos horizontes a usted por donde comenzar a leer la palabra de Dios, para que usted la comprenda. Le voy a dar el primer horizonte. El primer horizonte es, no lea la palabra de Dios si antes no ha hecho oración pidiendo sabiduría. Eso es lo primero. O sea, cuando vaya a leer la palabra de Dios, ore a Dios pidiendo sabiduría. Dígale, Señor, y cuando vaya a orar, no pida tanto. No pida, porque nosotros cuando oramos lo primero que hacemos es pedir. Y no, por ahí no comienza la oración. La oración comienza exaltando al Dios de la vida. Siempre que usted ore, exalte al Dios de la vida, su grandeza, su amor, su luz, agradezca por todo. Y luego pida perdón y ahí sí, Señor, ahora sí me encamino hacia ti. Pero siempre destaque la grandeza de Dios. Siempre destaque la grandeza de Dios. En la oración, hágalo. Eso es lo primerito. Bueno, teniendo usted esa clave, esa primera clave que tiene por ahí, orar pidiendo sabiduría, ¿para qué necesita usted entonces esta palabra? ¿Y qué es una doctrina comprensiva? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es una doctrina? El hermano Jorge ya lo dijo esta mañana. Dios avanzó bastante, hermano Jorge, gracias. Una doctrina es un sistema de enseñanza. Es la manera como realmente nosotros aprendemos. Y el término se llama, para las educadoras, y muy pronto para una educadora que vamos a empezar a orar para que Dios me le provea realmente lo que tiene que proveerle. El término se llama enseñaje. El término se llama enseñaje. ¿Usted nunca había escuchado esa palabra? Enseñaje. Enseñaje es la enseñanza y el aprendizaje juntos. Se llama enseñaje. Enseñaje. ¿Para qué necesita usted leer o aprender de la palabra y tener una doctrina comprensiva? Vámonos al libro de Tito muy rápidamente. Vámonos al libro de Tito. Todos al libro de Tito. En el libro de Tito nos encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 1 y 2 dice: Tito, ya todos ustedes saben dónde está Tito. Tito es Nuevo Testamento. Ya nosotros no tenemos que estar repitiendo dónde está, porque aquí trabajamos dos escuelas dominicales donde dijimos cuáles eran los libros del Antiguo Testamento y cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. De todas formas, si usted todavía se le presenta una unción
Y usted dice, ay Dios mío, yo quiero contribuir con la iglesia porque se me hace difícil y cada rato estoy buscando. Colabore con la iglesia. A mí sí me gusta que colaboren con la iglesia. Compre 2 láminas grandes y en una lámina escriba todos los libros del Antiguo Testamento y la coloca ahí. Y en otra lámina todos los libros del Nuevo Testamento y lo coloca ahí. ¿Para qué? Para ayudar a los demás hermanos que están ahí y la ven rapidito, ¿verdad que sí? Esa es una manera de uno colaborar con la iglesia. Es que con la iglesia nosotros colaboramos y en este proceso de enseñar colaboramos de muchas maneras. Esa es una manera de colaborar aprendiendo. Igual como la manera como ustedes colaboran económicamente, comprando la chicha que hoy tenemos. Entonces, esa es una bendición, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estamos construyendo el todo. Bueno, gloria a Dios, hermano. Entonces, en el libro de Tito, capítulo 2, estamos ahí, verso 1 al 3. Solamente eso. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, no toda doctrina es sana. No toda doctrina es sana. Hay enseñanzas que son contaminadas. Nosotros no queremos tener enseñanzas o doctrinas contaminadas. Necesitamos una enseñanza que realmente esté bien estructurada sobre la palabra. Por eso es que dice la palabra edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Ahí es donde nos vamos a edificar. Ahora bien, ¿cómo deben ser los ancianos? Punto, dice. Los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos. Sanos en 3 cosas. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así debemos ser los ancianos. Punto. Entonces, ya tenemos algunas claves importantes. Dice, y las ancianas así más deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del bien, maestras del bien. Ya tenemos claves para hombres y claves para mujeres. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Ahora bien, ¿para qué necesitamos realmente, mi amado hermano, que usted aprenda comprensivamente las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? Si a usted le hacen esa pregunta, usted ya va a tener la respuesta. Ahí mismo en el capítulo 2 de Tito, desde el versículo 9 en adelante, nos vamos a dedicar un poquito más a profundizar. Y dice así, exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones. Punto. Ya hoy en día no hay esclavitud, no hay problema. No hay esclavitud, en ese tiempo había esclavitud, ya no. Ya hoy en día no existe eso. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo que sí es importante es adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense, ¿la doctrina de quién? De Dios nuestro Salvador. Vean esto, ¿no? Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió ¿cuántas cartas? ¿Llovita? 13 cartas del Nuevo Testamento. El hombre que más escribió, 13 cartas. Todas las cartas del apóstol Pablo, o sea, las 13 epístolas, tenían un sentido. ¿Cuál era el sentido? La salvación era por gracia. Escuchen bien. En todas las 13 epístolas, la salvación es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Es un regalo de Dios. Cristo se dio a sí mismo por todos nosotros. Y esa salvación por gracia es a través de ¿quién? De la fe. Y la unidad de todos los creyentes en Él. Es decir, que todos los creyentes debemos estar unidos en Él. Si no estamos unidos en Él, estamos perdidos en esta doctrina. ¿Por qué dice la palabra de Dios así?
Dice, voy al verso 11. El verso de aquí en adelante, mi amado hermano, está el centro, el meollo, la estructura, el núcleo, la explosión de la sana doctrina. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los seres humanos. O sea, la salvación corresponde a todos los seres humanos, a todos. No podemos ser excluyentes, tenemos que ser incluyentes. Es a todos, al pobre, al rico, a todos sin excepción. Ahora, ¿qué enseña y para qué enseña y por qué debemos explorar esta sana doctrina? ¿Y dónde está la clave? Yo voy a usted decir, Dios mío, de aquí en adelante yo voy a ver cómo leo la palabra, porque esta palabra ya me dio la clave. Vea la clave dice, enseñándonos. ¿Qué nos va a enseñar? Verso 12. El verso 12. ¿Qué nos va a enseñar? Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo que nos enseña. En eso consiste la base central de la sana doctrina. Que renunciemos a la impiedad, es decir, a la maldad y a todos los deseos del mundo, porque los deseos del mundo pasan. Adelante, hermano. Muy perfecto, hermana. Así es. Esa es otra versión y me interesa mucho su participación. ¿Por qué? Porque es importante, mi amada hermana, que una vez que nosotros hagamos esa oración pidiendo sabiduría, nos vamos a buscar una Biblia que sea de traducción clara, es decir, que sea comprensiva. Y esa es la que tú tienes, Limeri, es Limeri y Osmari, creo que tienen la misma tipo de Biblia. Es la traducción es más clara. La Reina Valera es difícil de comprenderla, las viejas. La Reina Valera, la nueva, es de traducción más clara. Dios habla hoy, es traducción clara. Nueva versión internacional es traducción clara. Entonces, ese es otro tipo de ayuda que usted tiene. Ustedes recuerdan cuando estábamos en primer grado, ustedes, cuando los no jóvenes, nosotros los viejos no. Cuando estábamos en primer grado, buscaban el libro Angelito. ¿Por qué Angelito? Porque era muy fácil para poder comprender Angelito. Pero cuando nosotros estudiábamos allá en aquel tiempo era Juan Camé, Dios del cielo, un libro dificilísimo. Era tan difícil el libro que para comprenderlo que una vez mi hermano llegó y sacó a todos los muchachos de la escuela. A toditos los sacó de la escuela, del salón de él. ¿Cómo fue ese error? Y tienen que ver, esto tiene que ver con los procesos comprensivos. Le pregunto a mi hermano, ¿qué dijo la maestra? Y mi hermano agarró el libro de Juan Camejo y decía, para casa, para casa, para casa. Y se fueron todos. Y se fueron todos. No comprendieron que estaba leyendo la palabra. Hermano, por eso es. Otra vez, léemelo otra vez, hermano. Por favor, tenga la amabilidad. Porque dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Adelante, hermano. Ajá. Ahí está. Eso es lo que nos enseña la sana doctrina. Eso es lo que toda la palabra de Dios nos enseña eso, que nos apartemos de los deseos pecaminosos para saber vivir en esta vida de una forma sobria, justa y piadosamente. Ese es el centro.
Ahora bien, hermano, ya vamos bien. ¿Se debe leer apurado la palabra de Dios? No. ¿Por qué no se debe leer apurada la palabra de Dios? ¿Se debe leer escuchando música? No, porque hay distractores. ¿Se debe escuchar? No, mi amado hermano. Si usted le está pidiendo sabiduría a Dios, deje que fluya el poder del Espíritu Santo. Y que agarre su mente, agarre su corazón y realmente usted se internalice con tener una vida activa en el texto. Repito, si usted, tercer pasito, si usted no tiene una interacción activa con el texto, nunca va a aprender. ¿Qué es eso, interacción activa? ¿Qué es eso, interacción activa? Les voy a dar el ejemplo muy fácil. En el Salmo, rápidamente, en el Salmo, vamos a ver los expertos en Biblia, hay un Salmo que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso está en el Salmo número 27. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, usted, cuando esté pasando por los momentos difíciles, complicados, fuertes, no busque ayuda de otro. ¿De quién tiene usted que buscar ayuda? De la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, inmediatamente, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Por qué estás temeroso? Yo soy tu ayudador. ¿Por qué estás atemorizado? Yo soy la fortaleza de tu vida. Yo soy la fortaleza de tu existir. Amado hermano, ¿nos responde a veces Dios de una vez? Sí, nos responde de una vez. Pero depende del grado de fe que nosotros tenemos. Pasaron 7 años y para Dios responderme. Y dijo que de una vez sí, pero en el desierto estuvieron los israelitas 40 años, que son menos de 7 años. ¿Mira que sí? O sea, recuerde, para todo lo que quisieras hay tiempo y hay juicio. Amados hermanos, vea, ¿y por qué les decía yo que deberíamos de tener paciencia? Paciencia. Porque si usted está leyendo esa palabra del Señor, usted dice, yo voy a leer la palabra del Señor porque hay muchas fuerzas mundanas que me atraen así y que me separan y que no quieren que yo esté en la iglesia y que no quieren que yo tenga comunión con Dios y extraño la manera vieja de vivir. Muchos extrañan la manera vieja de vivir y por eso es que en las congregaciones es duro, porque el primer esfuerzo es no complacerse uno a sí mismo, sino realmente complacer la visión del Dios omnipotente. En el verso 13 dice así la palabra, verso 13 de Tito capítulo 2, dice, una vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Leo el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sigue reafirmando la enseñanza. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Como dice el último versículo ahí, en otra versión, el 15, en otra versión, como dice, muy bien, debes enseñar, nuevamente, debes enseñar, es decir, esto es lo que tú tienes que enseñar, esto es lo que realmente tienes que enseñar, ¿qué? Que debes saber que Cristo va a venir, que el Dios de la vida, a través de Jesucristo, fue el que nos redimió, fue el que nos sustentó, y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo.
Una vez que tenemos eso claro, mi amado hermano, ahora sí, ya hicimos la primera oración, ya hemos buscado de la Biblia, ¿verdad? Ahora usted dice, bueno, ¿qué voy a leer? Bueno, voy a leer cualquier partecita de la Biblia. Y yo llego y me voy para decirle algo a un texto dentro del contexto. ¿Cuál es el texto dentro del contexto? Voy a citar un caso. En Hechos capítulo 9, vamos para que vean ustedes, Hechos 9, bien, nos vamos al versículo 19, Hechos 9, 19. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Observamos que está hablando de quién, del apóstol Pablo. Entonces, nos ubicamos leyendo la Biblia y dice, está hablando del apóstol Pablo. Pero ¿cómo se explica de que el apóstol Pablo era bien formado, bien instruido, pero sin embargo era un perseguidor de la iglesia? Era un perseguidor de los discípulos, era un perseguidor de Cristo. Entonces, estaban en un contexto fuerte. En general, los discípulos estaban siendo perseguidos. ¿Y quién es el perseguidor? Pablo. Pablo era el perseguidor. ¿Y los perseguidos quién eran? Los discípulos. Entonces te dice, este es el contexto fuerte. A mí no me ha ocurrido que me persigan. Entonces te dice, gracias Señor, porque hasta este momento yo no he sido perseguido, pero aún cuando me llegue el momento de ser perseguido, Dios mío, dame fuerza para soportar, porque hoy en día hay gente en Corea que muere, gente en otras partes que los mata, y muchos cristianos están muriendo en otro lado por llevar la palabra de Dios. Nosotros aquí todavía estamos con mucha libertad de leer la palabra. Entonces fíjense, el apóstol Pablo sabía bastante. Sí sabía. Sí sabía el apóstol Pablo bastante. Entonces, pero ¿cómo se produjo el cambio en él? Porque es importante. Porque usted va a decir, Dios mío, ahí viene el sacerdote. Y el sacerdote estudió teología, estudió cristología, estudió todo. ¿Le iré yo a hablar del sacerdote para decirle algo? ¿Le iré yo a hablar del diácono de la iglesia? ¿O le iré a hablar del campesino? ¿O le iré a hablar el otro que es más fácil de convencerlo? Bueno, ubíquese aquí, hermano, ubíquese aquí. Una cosa es el conocimiento que se tiene por leer la palabra, y otra cosa es el conocimiento que se tiene cuando somos acompañados por el poder del Espíritu Santo. Y por eso le decimos, en la oración le decimos, Señor, oriéntame con el poder del Espíritu Santo, para poder leer la palabra. Entonces, este es el contexto. Y nos ubicamos en el verso 19, dice, una vez que Pablo oraron por él y fue bautizado, dice, y habiendo tomado alimento, recobró su fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaba aprendiendo Saulo en ese momento? Si estaba con los discípulos, ¿qué estaba aprendiendo? Podía saber mucho, pero necesariamente estaba aprendiendo que lo que Cristo le había enseñado a los discípulos directamente, sus testimonios de vida, sus conversaciones, sus palabras, su estilo, todo eso es un proceso conversatorio, que eso es muy importante. Entonces, el mismo Saulo necesitó aprender ¿qué? De la verdadera doctrina de Cristo. Ojo, así mismo puede ser cualquier persona, amado hermano, que puede saber mucho, pero hasta que no entre en la presencia del poder del Espíritu Santo, no se va a encaminar. Bien, amados hermanos, vean esto. ¿Por qué cito esto? Recuerden que Pablo escribió 13 epístolas, pero Pablo tenía que reproducir la palabra, multiplicar la palabra, porque dice que
nosotros debemos dar fruto. Y si no damos fruto, somos cortados. Necesariamente debemos dar fruto. Por eso es que cuando hacemos las visitas, cuando hablamos de la palabra, lo hacemos sembrando. Vamos sembrando la semillita, a ver dónde va cayendo la palabra de Dios para que el Señor provea. Entonces, fíjense. Vámonos ahora, ahí mismo, a ver si Pablo trabajó o no trabajó, si Pablo ayudó o no ayudó. En ese donde estuvimos, notamos que Pablo estaba aprendiendo. Pablo estaba aprendiendo. Pero si nos vamos ahora al libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 18, libro de Hechos, capítulo 18, observen lo que dice así. Observen lo que dice. Porque esto es importante, porque quiero asociar esto con lo que estaba manifestando el hermano Jorge. Porque la palabra de Dios no puede ser utilizada para explotar, para abusar, para nada de eso. La palabra de Dios tiene que ser utilizada ¿para qué? Para darle la libertad a las almas, para cumplir la misión de Cristo Jesús, para que realmente entiendan esa situación, para tener un despertar, una comunión con el Señor. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, en el verso del 1 al 3, leemos, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, es decir, conocía, le era importante conocer de un lado a otro lado, para conocer las culturas. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Qué pasó? No estaban en Roma, estaban fuera de Roma, estaban expatriados, estaban fuera de su patria, estaban dispersos los judíos. Pero el hecho de estar dispersos los judíos no implicaba que no se llevara la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Dice así: había mandado a todos los judíos que fue a ellos. Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio que tenía Priscila y Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No, que yo no tengo tiempo para hablar la palabra de Dios. No, que yo no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. No, si el apóstol Pablo, que era apóstol, amado hermano, aún en el trabajo, haciendo tiendas son campañas, él hablaba la palabra de Dios a Priscila y Aquila. ¿Cómo sabemos si Priscila y Aquila aprendieron? Vamos a ver si aprendieron, si eran eficientes, si aprendieron una doctrina comprensiva, porque si no aprendieron, no iban a llevar nada. Muchos de ustedes dicen: ¿qué voy a hablar yo de Dios si yo no sé nada de Dios? Señores, mire, lo primero que nosotros vamos a mostrarle a la gente es nuestro testimonio de vida. ¿Cuál es nuestro testimonio de vida? Mire, yo estoy contento, dicen, yo estoy contento, porque cuando yo estaba en mi delito y mi pecado, Dios se apiadó de mí a través de su palabra y me ha rescatado de una vida difícil, complicada, etcétera, etcétera, y ahora yo estoy alabando y glorificando al Señor de la vida. Ese es mi testimonio, sin explicar mucho. Me siento gozoso, sin explicar mucho. Ahora, si usted quiere explicar, bueno, póngase a explicar. Si quiere, si no, no. Recuerde que nosotros no debemos ser tan explicativos. Amén. Pero démosle gracias a Dios en eso. Ahora, ¿cómo saber si Priscila y Aquila realmente aprendieron de Pablo y se multiplicaba la palabra, aprendieron aquella doctrina? En Hechos 18, al mismito, vamos a ir al verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era este judío llamado Apolos? Era varón elocuente, poderoso en las escrituras, es decir, que tenía dominio de las escrituras, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. También sabía del camino del Señor.
Y siendo de un espíritu fervoroso, no era perezoso, era fervoroso, activo. Y recuerden que podemos ser activos de distintas maneras. Activos de multiplicidad de maneras. Multiplicidad de maneras. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Esto lo hacía ¿quién? Apolos. Hablaba de esto. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí llegaba Apolos. Hasta ahí. Y comenzó a hablar con denuedo. Por favor, Omar, léeme el 26 para ver qué significa esta palabra denuedo ahí en esa versión. Sí. Cuando Priscila y Aquila resultaron predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios como una necesidad. Ajá. De nuevo, ¿qué significa? Valentía. De nuevo. Esa palabra para nosotros es desconocida, por eso es que se necesitan a veces Biblias que sean más fáciles. Entonces dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolo está hablando. Pero cuando Priscila y Aquila, quienes eran los compañeros de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿sí aprendió Priscila? ¿Sí aprendió Aquila? Sí. ¿Qué estaban diciéndole a señores, usted necesita acercarse un poco más, conocer la sana doctrina, la enseñanza. Le dijo, está cerca, pero te falta un poquito. ¿Usted sabe por qué a los docentes continuamente le hacen actualización de conocimientos? Porque resulta que el conocimiento en un día es mucho lo que crece, en un día. Y a veces hay docentes que están 4 años y no saben lo que ha pasado o cómo se ha modificado. Y en un día es múltiples los conocimientos que crecen. El docente que, por ejemplo, está hoy en día explicando la cadena del ADN de 30 años atrás está perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día es distinta la manera como se enseña eso. El que esté explicando que solamente el átomo está conformado por protones y neutrones y electrones, está perdido. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día hay multiplicidad de otras partículas como mesones, piones, etcétera, etcétera, que están ahí. Entonces, es importante, mi amado hermano, que nosotros estemos actualizando los conocimientos. ¿Ustedes saben por qué las mujeres se hacen peinados tan elegantes, tan bellos, como así, para verse como hermosa, preciosa, y ese pelo se les desliza así? Porque quieren siempre realmente estar hermosas. Siempre. Es decir, están actualizándose. Pero no es solamente la exterioridad, ¿verdad, hermana? Es también la interioridad. Entonces vamos a poner hermoso tanto lo interno como lo externo. Yo coloco siempre lo interno, porque lo externo siempre seguirá siendo feo. Amén. En el nombre de Dios. Bueno, entonces, eso es la palabra del Señor. Continuamos entonces, en el nombre del Señor. Amados hermanos, ustedes recuerdan que Moisés, ¿dónde fue criado? A Moisés lo criaron ¿quiénes? Los egipcios. Aprendieron con los egipcios. Esa fue la cultura de ellos. Pero ¿cómo puede ser posible que alguien que lo hayan criado los egipcios, Dios lo haya tomado especialmente para hacer esa obra? ¿Cómo puede ser posible? Y uno dice, Dios mío, ¿qué puede enseñarme a aquella persona? No. Él lo criaron los egipcios, muy cierto. Aprendió toda la cultura de los egipcios. Pero en su sangre, ¿qué corría? ¿Qué corría en su sangre? Sangre israelita. Formado por su papá y su mamá. Formado por ellos. Pero él pensaba que todos realmente le iban a comprender las acciones que él hacía. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Vamos al verso 25. Mi hermano.
Hechos 7:25, porque esto es importantísimo. Y hay una palabra muy importante, mi hermano, que se juntan dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez en Hechos 7:25. Dice así. Pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba, repito, Moisés pensaba, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le haría libertad por mano suya. Esa era la manera como pensaba ¿quién? ¿Cómo pensaba quién? Moisés. Moisés pensaba de esa manera. Y pensaba que los judíos iban a entender eso. Ustedes van a ser libres. Pero ¿qué sucedió? Una cosa es lo que uno piense y otra cosa es lo que ustedes entiendan. Lo que ustedes entiendan. Entonces dice, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, la comprensión y el entendimiento va junto. Comprensión y entendimiento. Por eso, mi hermano, si ustedes quieren comprender, tienen que abrir el entendimiento. Y para abrir el entendimiento, la mejor manera es dejarse guiar por la presencia y la palabra del Señor de la vida. Cuando yo les dije, haciendo una oración, buscando traducción clara. Tercero, analizando el contexto. Y cuarto, utilizando diferentes herramientas de estudio. ¿Cómo diferentes herramientas de estudio? Ustedes saben que Cristo se separaba. Cristo se separaba a los lugares solos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay muchas interrupciones. Hay muchos de ustedes que están en su casa y dicen, yo quiero leer la Biblia. Pero resulta que usted está leyendo la Biblia y en ese instante viene su hijo, su mamá, su papá, su abuelo. ¡Mi mamá! La arepa. Mira que me dieron. Y mira que la otra. Entonces tienen muchas interrupciones. No puede leer la Biblia así, porque la Biblia requiere concentración. Y al igual que todos los otros estudios, requiere concentración. Entonces, utilicemos estrategias. La estrategia es realmente ubicarse en un lugar donde usted, en comunión con el Espíritu Santo, pide oración y diga, Señor, ahora sí voy a leer la palabra del Señor con calmita y con paciencia. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, Moisés pensaba, esta gente va a comprender que por mano mía le van a dar libertad. Pero no fue así. Una cosa es lo que uno piensa, otra cosa. Entonces, los otros no entendieron. Y eso hizo que los judíos le dijeran, es que tú no vas a matar como mataste ayer al egipcio. Y fue tanto el susto de Moisés que se fue escondiéndose. ¿Por cuántos años se escondió? Por 40 años también. 40 años tuvo que regresar. Después de 40 años volvió a regresar. O sea, a Moisés le tocó duro. Le tocaron 3 fases. 40 años primero con los israelitas. 40 años escondido. Y 40 años con el pueblo en el desierto. Esas fueron las 3 vidas de Moisés. Así es. Amados hermanos, le decía entonces que ustedes tienen que tener una interacción activa con el texto. Es decir, que ustedes sientan placer por el texto, sientan agrado, sientan gusto. Miren, nadie puede comer una comida si no le agrada, a excepción de que diga solamente porque tengo demasiada hambre. Pero a la comidita tienen que siempre agregarle los ingredientes. Hay lugares donde venden comida especial y dicen, pero ¿por qué está llena? Porque ahí se llena y al otro lado está otro restaurante que puede ser que venda más barata, pero ¿por qué no está llena? Porque allá le brindan amor, le brindan afecto, hacen la comidita bien preparadita, bien bonita, y usted va y come con su atención es maravillosa. En la palabra de la presencia del Señor también es así, mi amado hermano, que usted sienta gozo al leer realmente el texto o la palabra del Señor. Ahora sí voy a Cristo. Ya voy a ir a Cristo porque, ¿qué pasó? ¿Qué enseñaba Cristo? ¿Qué enseñaba Cristo? Cristo llegó, encontramos en Marcos capítulo 1, verso 27, que eso también lo dijeron acá. Marcos capítulo 1, verso 27, cuando él está empezando, ¿qué enseñaba él? Dice así: y todos
se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus mundos y lo obedece. Esa era la doctrina. La doctrina de Cristo era echar fuera los demonios. ¿Sanar a qué? A los quebrantados de corazón. Levantar al paralítico. Dar vista a quién? Al ciego. Es decir, lo que estaba en la práctica, en la teoría, tenía que cumplirse en la práctica. Amados hermanos, por eso nuestro vocabulario tenemos que cuidarlo. Porque si somos cristianos, no es que aquí hablo bonito, aquí en la iglesia, y por fuera estoy hablando dragones. Yo no hablo serpientes, sino dragones. No, tenemos que ser expresivos, tener siempre la misma línea de palabras. ¿Amén? Esto es importante. Amén. Entonces, Cristo vino a eso, a enseñar esa nueva doctrina. Y tenía autoridad. Ustedes saben que los saduceos, los fariseos, ellos pensaban que comprendían el mundo, pero la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿cuál era? ¿En qué se basaba la doctrina de los fariseos y los saduceos? El que me lo diga, le regalo una chicha de los que ustedes van a comprar ahora en un ratico. ¿Ah? ¿Alguien más? Nadie más se quiere ganar la chicha, ni ustedes la ganan, más bien me tienen que pagar una chicha. Ajá. Estamos más cerca. Págame la chicha. Ok. Entonces, se basaba en la hipocresía. Esa era la base. Agarrar la escritura para generar hipocresía. Por eso Jesús le dijo, hipócritas, no dejan entrar ustedes, no entran ustedes al reino de los cielos, ni dejan entrar a los otros. Agarraban la palabra de Dios y la ajustaban a la manera que ellos creían. Y por eso que Cristo vino a enseñar la libertad. Somos libres en Cristo. Esto es lo importante, hermano. Yo quiero que usted sea libre en Cristo. Dice la palabra libre, usted dice, pero yo tengo aflicciones. Sí, es muy cierto. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo con el debido respeto. Pide permiso a esta asamblea. Hay aflicciones que son duras para nosotros. Timoteo tenía una aflicción continua. ¿Cuál era la aflicción de Timoteo? Continua. ¿Cuál era? El dolor de estómago. Esa era una aflicción continua. Estaba enfermo. Y decía, pero la Biblia dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y por qué entonces no sanaban a Timoteo? Bueno, Señor, el mismo Pablo también tenía otro aguijón. Y él decía, bástate mi gracia. Amén. Yo tuve una aflicción, un aguijón, 9 años, explotándome, abusándome, coaccionándome y todo. Y yo, bueno, Señor, tú sabrás cuándo quitarás este aguijón, pero tú proveerás. Y Dios quitó el aguijón. Oraciones de aquí, oraciones que hacen ustedes, oraciones por un lado. Y el Señor me proveyó. ¿Por qué? Porque daba gracias a Dios en todo y por todo. Amados hermanos, ya casi finalizo. ¿Qué sucede? El hermano Jorge dijo, ¿qué es lo que pasa? Que muchos enseñan una doctrina basada en mandamientos de hombres. Nosotros no queremos doctrina en mandamientos de hombres. No. Discúlpeme. No, Señor. ¿Por qué? Porque el día en el cual usted diga, yo también soy hombre, voy a estar obedeciéndole al hombre. No. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, Isaías capítulo 29, verso 13, dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es que más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. No queremos doctrinas
basadas en mandamientos de hombres. Por eso yo le he dicho a ustedes, ¿se quieren bautizar? Sí, se quieren bautizar. Y el que quiera bautizarse, hay un solo requisito en la Biblia. ¿Cuál es? Creer de todo corazón. Eso es todo. Lo demás lo vamos ordenando en el camino. Si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Amén. Bueno, también el Señor Jesús, de una manera extraordinaria y maravillosa, vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 30. Hechos 8, 30. Ahí termino esta exposición de la palabra, porque es muy importante que usted agarre la palabra, la lea, interaccione, y si no tiene nadie que le explique, vea lo que dice aquí. Hechos 8. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Ya está? Ajá. Dice así. Acudiendo, 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿le dijo qué? Le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Y ella le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Es decir, se requiere alguien más que le explique. Si usted tiene dificultades con la palabra, hermano, la clave está en venir a los estudios bíblicos. Esto le va a ayudar mucho. Mire, desarrollamos estudios sobre la ética. Empezaron muy bien, ok, otros por compromiso nos siguieron. Esta semana vamos a empezar los estudios sobre la historia de la iglesia. Extraordinarios los estudios de la iglesia. Ahí usted va a saber de dónde nace, quiénes son los padres de la iglesia, cuáles son los textos falsos de la Biblia, etcétera, etcétera, cuáles son estos textos agregados, en qué momento se modificaron, etcétera, etcétera. Todo lo va a saber ahí. Entonces, dice, ¿y cómo pudiese alguno me enseñar? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Póngale cuidado. Estaba ahí Felipe. Estaba el etíope leyendo, decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta este? ¿De sí mismo o de algún otro? Padre, si a usted le hacen esa pregunta, usted dice, santo, ¿qué voy a hacer? Bueno, mis amados hermanos, en líneas generales, necesitamos que usted como persona, antes de comenzar a leer la palabra del Señor, tenga buena voluntad, tenga buena disposición, tenga buena. No lea la palabra por tan solo leerla, no. La palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios no es como una arepa, que a veces uno dice, ay, me aburrí de comer arepa y quiero comer otra cosa. No, la palabra de Dios es la esencia fundamental y la guía para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo, y ahorita 105. Eso es. Bueno, hermano, el ángel de Dios me lo acompañe, me lo proteja, me lo sostenga, multitud de bendiciones, el Señor los guarde y le proteja hoy y siempre. Bendiciones para todos y todas.